recortando 2 rectángulos en tela. Te recomiendo muchísimo que hagas lo mismo que yo, aprovechar retazos de tela y ropa vieja para hacer este proyecto. Tengo este primer rectángulo en una mezclilla gruesa y el segundo en una tela delgada y estampada. Esto es con la intención de hacer contraste entre ambas telas. Comenzando con la mezclilla, hay que doblarla a la mitad por el lado que mide 30 centímetros y por aquí le voy a pasar una costura a 1 centímetro. Ahora voy a pasarle una costura por aquí. Ahora le vamos a pasar una costura por las esquinas. Extiendo esta parte para tener la esquina de esta manera. Y ahora a partir de la costura voy a medir 3 centímetros. Igualmente mido 3 centímetros hacia el otro lado. Y uno estos 2 puntos. Hago lo mismo del otro lado. Y justo así voy a pasar estas 2 costuras. Una vez pasé mis costuras sobre estas líneas, esta figura dejó de ser plana y comienza a tener la forma de cesto que queremos. Dejo este por un momento y voy a repetir mis pasos. De esta otra pieza la voy a doblar nuevamente por el lado que tiene 30 centímetros de largo. Voy a coser 6 centímetros, termino rematando. Dejo un hueco de 5 centímetros y nuevamente comenzando con remate voy a pasar mi costura hasta el final de la tela. Así quedó mi costura y por aquí tengo el agujero y ahora nuevamente voy a cerrar la parte inferior. Repito lo que hice en las esquinas. Ya tengo mis 2 piezas. Esta la voy a dejar así y esta la voy a voltear para ver el derecho de la tela. Y así la voy a meter en esta otra pieza. Aquí estoy cuidando que la pestañita de la costura de una me coincida a la misma altura que la otra. Y así me aseguro de que no se me desfasen las formas. Lo acomodé con alfileres por todo el contorno y le voy a pasar la costura. Ahora puedo hacer esto y tengo todo unido en una sola pieza. Le voy a cortar el excedente de tela que tengo en las esquinas. Encuentro el espacio que dejé abierto y por aquí voy a sacar esta pieza. Me queda este agujero, lo voy a aplanar. Le voy a pasar una costura por aquí encima. Así está mi costura y no te preocupes que se note porque va a quedar oculta. Voy a tomar esta parte, mi lado estampado, y lo acomodo hacia adentro. Y ahora esta orillita la voy a dejar bonita, bien planita, que me quede perfectamente una tela de un lado y la otra del otro. Ya que lo tengo acomodado, voy a pasar nuevamente la costura circular. Aquí puedes utilizar hilo del tono de la tela o un tono de contraste si quieres que se note la costura. Y así de sencillo ya tengo lista mi cesta. Lo último que voy a hacer es doblar la parte superior para que quede visible la tela estampada. Puedes doblarlo mucho o poquito, como tú desees.